Dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre bueno, gracias, Señor. Una tarde maravillosa, linda, para poder hablar, Señor, de esta palabra. Yo te pido, Señor, que por favor me asistas al hablar, porque soy hombre. Necesito ser humilde, necesito tener conocimiento y sabiduría para exponer la palabra. Por lo tanto, yo te ruego que hables por mí, Señor, a tu pueblo. Que lo que yo he escrito a mano, tú lo hagas, Señor, rema en la vida de mis hermanos. Y cada uno pueda apreciar el sentido de la palabra de la mejor manera para poder hacerla rema en su vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de un tema muy profundo en la Biblia y que se repite muchas veces la palabra y en los actos mismos del por qué se dice tener fe. En el Nuevo Testamento hay más explicaciones sobre la fe porque el Señor ha venido hablando de la fe. Yo podría preguntarle a usted esta mañana, ¿necesitará fe? ¿O está conforme como vive? Porque siempre estamos necesitando algo. Algunos de ustedes necesitan un préstamo en el banco. Algunos de ustedes necesitan una casa. Necesita que le quite el dolor de estómago. Tal vez necesita, bueno, no sé qué cosas pueda necesitar. Pero creo que detrás de la necesidad, para los que somos espirituales, está la palabra fe. Porque si va a hacer un préstamo, tiene que tener fe en quién se lo va a dar. Y todas las cosas que querramos tienen detrás la palabra fe. Pero hay quienes consiguen las cosas por su propia fe. Y ese es un tema que vamos a medio tocar acá. En primer lugar, hermanos, debo decirle que la fe viene de Dios. Si Dios no le regala la fe que necesita, es porque usted no lo ha buscado. Sencillamente tiene que buscar al Señor para poder obtener la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que le buscan están sabedores que Dios existe y Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces su fe va acompañada de creerle a Dios. También puedo decir de que cuando leemos aquí que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, esto no es otra cosa más que aceptar lo que la palabra dice. Cuando usted acepta lo que la palabra dice, se está saliendo de la fe intelectual, porque la fe intelectual todos la tenemos. Esa no acepta los hechos ni ninguna doctrina. La fe intelectual más bien cree en sí mismo y rechaza el creerle a Dios. ¿Cuántos tienen fe intelectual? Todos. Todos somos inteligentes para creer. Somos inteligentes para hacer las cosas a nuestra manera. Y somos poco inteligentes para hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que se hagan. Por eso quiero hablar un poquito esta tarde sobre este tema. Fundamentemos nuestra fe en la palabra de Dios. Como queriendo decir que hagamos un fundamento, una base principal de nuestra fe en la palabra de Dios. No es la de nosotros. La de nosotros es una fe muy rara, ¿verdad? En primer lugar, la fe mueve el corazón para poder obtener los cambios o que Dios pueda hacer un cambio en mi vida. Entonces debo de entender que la fe es un movimiento interno en mi ser. Un movimiento que está ahí donde no puedo ver cómo se mueve. Un movimiento de mis entrañas, un movimiento de mis sentimientos, un movimiento total hasta que llega a un conocimiento y la mente lo transforma en un convencimiento. Vale decir que la verdadera fe es la que convence, pero para que convenza tiene que pasar por un proceso interno
de mi pensamiento, la razón mía propia, que los métodos, los sistemas y tantas cosas más, e incluso pasa por el cuestionamiento mismo de la fe intelectual. Pero es un mover interno que está ahí. Y ese mover interno, hermano, es la verdadera fe que convence y que me lleva a ver mi propia persona y me saca de mí mismo. Cuando digo que me saca de mí mismo es porque digo yo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo para creer esto? ¿Qué soy yo para hacer esto? ¿Qué soy yo para esto? Y cuando yo comienzo a darle cabida al entendimiento, a la razón, y empiezo a darle cabida a la verdadera fe que convence, me convenzo yo mismo. Entonces dejo abierto un espacio para que el Señor entre en mí. Porque si Cristo no vive en ti, no está contigo, el primer problema es que está resolviendo todas las cosas por sí mismo. Y eso es lo que no debemos de permitir, resolver las cosas por sí mismo. Perdóneme que yo sea tan abusivo en esto, pero nosotros los creyentes deberíamos de obligarnos a creerle a Dios. Obligarnos a creerle a Dios en lo más mínimo, porque Dios puede hacer hasta lo más mínimo. Y usted me va a decir, no, pues eso es haraganería, porque yo puedo hacer cosas que sin necesidad de Dios. Está bien, hágala, pero es necesario mejor creerle a Dios. Porque una cosa mínima puede resultar una falla grande, aparentemente. Y ahí vienen los lamentos y dice, no lo hubiera hecho así. Pero porque no lo consultó con Dios. Entonces cuando me hace que permita que yo me entregue y le dé permiso al Señor que entre, mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, Pablo, un precursor de la fe, dice Pablo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es gobierno del Señor. Es un gobierno de Dios sobre la persona humana, porque dice Pablo, ya no vivo yo. O sea, yo ya no gobierno mi vida, no gobierno mi cuerpo, no gobierno mi pensamiento, no gobierno nada. Yo permito que Dios gobierne mi vida. Eso es lo que dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este hombre es súper inteligente porque cuando recibió a Cristo, se convierte al Señor, su fe se vino directamente a su corazón, se vino directamente a su mente porque permitió que Dios entrara en su vida. Y es el único que yo veo en la Biblia del Nuevo Testamento que califica para decir esta cosa. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Él juntamente estoy crucificado. Esto implica poder hacer lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Ya Pablo no se mandaba él solo, ya no hacía nada que él solo, porque permitió que Dios gobernara su vida y su fe. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermanos, pensar que la fe transforma lo natural del hombre a algo sobrenatural? ¿Por qué? En primer lugar, cambia su modo de pensar natural. El modo de pensar del hombre natural es el que tiene su propio gobierno. Es el que dice, yo pienso así y qué. Yo hago así y qué. Y yo sigo haciendo, se llama egocentrismo, se sigue llamando mi propia filosofía, se sigue llamando yo gobierno, yo mando. Y hay quienes son así, hermano, imperativamente, incluso hombres en sus casas, mujeres en sus casas, que tienen ese concepto del pensamiento y creen que ellos solo son todo y ellos mandan. Ese es un hombre natural, una persona natural. Y la persona natural es la que no conoce de Dios. Oye de Dios, pero no lo conoce. Dice que sabe de Dios, pero no es cierto. No ha entendido quién es Dios. Por eso lo que leímos en Romanos dice, no han creído a nuestro anuncio. Porque nadie creía al anuncio de Dios a través de Isaías en el capítulo 53, que viene a ser la realidad 2000 años después. Comienza a darse cuenta de que la gente no lo ha creído. Hermanos, qué interesante es cuando nosotros oímos la palabra, qué interesante es cuando entendemos la palabra, porque lo que estamos haciendo es aplastar el ego y reconocer que Dios existe y le buscamos. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el problema.
Cuando venimos al Señor, Él nos da su Espíritu, hermano. Aquí está la gran diferencia. Cuando usted viene al Señor, ya no es su gobierno. Su gobierno, hermanos, es bien sencillo. Su gabinete, si usted quiere hablar de su gabinete, usted tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Usted me va a escuchar hablar de esto siempre. Porque eso es el hombre, eso soy yo. Pero cuando mi gabinete, yo lo mando, yo lo gobierno, no le he dado permiso a Dios de actuar. Y aquí aparece el hombre natural. Aquí es donde está el hombre que cuando viene a Cristo, entra a tener en su gabinete una cosa más, y es el Espíritu de Dios. Porque cuando usted recibe a Cristo, sencillamente entra en posesión suya el Espíritu de Dios, como un sello. No es el bautismo, como un sello. Y ese sello viene a ser el gobierno, pero el Espíritu Santo es caballero. El Espíritu Santo a usted lo puede dejar que siga usted con su propio gobierno, que es su alma, su cuerpo y su espíritu. Y eso es lo que el hombre natural, cuando viene a los pies de Cristo, pasa a ser un hombre carnal, una persona que entiende el Evangelio, entiende la palabra, pero juega a ser espiritual. Juega a lo espiritual y se regresa a lo carnal. Y eso es no ceder el gobierno plenamente a Dios. Entonces la fe, ¿dónde se queda? La fe se sigue quedando cuestionada en el pensamiento, se sigue quedando cuestionada en lo que yo soy. Soy el ingeniero tal, soy el abogado tal, el doctor tal y el tal y el tal. Su gobierno sigue siendo el suyo, ya no es el del Señor. Entonces, cuando usted doblega su alma, lo que está haciendo es afirmarse en la fe, por la fe. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Pero por qué? Porque dice que con Él está juntamente crucificado. O sea, murió a la carne, murió al ego, murió a las cosas propias y dijo, no, Señor, yo te pertenezco. Todo, completamente todo, gobierna mi vida. Eso, hermanos, es parte para afirmar la fe. Mira, en Cristo creo yo que somos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque salimos del límite humano. Y esto yo quiero entenderlo con ustedes sin que se dañe nadie. Mire, nosotros decimos, calificamos las personas de muchas formas. Y si es para un trabajo, por ejemplo, podemos decir, ¿y tú qué opinas de fulano de tal? Ah, le dice, sí, no lo conozco. Pero le pregunta a otro, ¿y tú qué opinas de fulana de tal? Ah, sí, ¿crees que está apta para el trabajo? Porque hay una solicitud de ella y quiere trabajar. ¿Crees que está apta para el trabajo? Y esa respuesta que viene es importante. Sí, está capacitada. ¿Qué va a hacer el que preguntó? Darle el trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces las capacidades son buenas. El problema es que cuando venimos a Cristo, lo sobrenatural nos quita eso, porque salimos del límite humano en nuestras propias capacidades. Cuando queremos hacer las cosas que creemos que podemos hacer sin el permiso de Dios, o que las hacemos por nuestras propias habilidades. Y aquí está el gran problema. Por ejemplo, Nabucodonosor tuvo un gran problema con Dios. ¿Por qué? Porque dijo, se paró afuera de su palacio y miró su gran joya y dijo, y todo eso lo hice yo con mis propias manos. Un palacio precioso como era Babilonia, y dijo, yo lo hice con mis propias manos. Y no solo eso, sino que agregó y dijo, para mi gloria. Ese es el peligro de las capacidades humanas, hermano, que puede ser que llegue un momento y se dé la gloria. Cuando le dicen, oh, qué bárbaro, este es capaz de todo y este puede, y le van dando trabajo. Hermano, esa capacidad no debe existir. La capacidad tiene que estar depositada en el poder de Dios a través de la fe. No podemos hacer un cambio en la vida sin que Dios lo permita. Mire, ¿por qué nos da las capacidades Dios? En primer lugar, para conocer su poder. Para que usted, hermano, no piense que usted puede, ni piense que usted va a actuar porque usted es campeoncito, que puede esto y lo otro. Hermano, no. Cuando el hombre cree, la fe actúa. Cuando la fe actúa, hace las cosas.
¿Por qué digo esto, hermano? Porque miren, cuando usted de verdad cree por la fe, va a actuar por fe. Y usted me dice, bueno, está bonita esa charla, yo la estoy oyendo, tú estás en la televisión también. Pero ¿qué pasará si más tarde recibes una mala noticia? Lo que este predicador dijo acá no servía o sí servía. No quiero decir que la recibamos, ojalá que no. Pero ¿qué pasará? ¿De qué vas a echar mano cuando ocurra? Eso es lo que el Señor prepara en nosotros, hermanos, a través de la palabra. Por eso el fundamento de nuestra fe tiene que estar en la palabra, porque yo voy a echar mano de la palabra cuando esto venga. ¿Por qué? Porque esos límites están en mis capacidades. Yo creo y por la fe actúo, y por lo que yo actúo estoy haciendo las cosas bien, pero a través de la fe en Dios, mis capacidades en ese momento, hermano, ¿cómo estarán? Yo te tengo un ejemplo que ya ha estrellado para algunos, pero para mí no, porque sigue escrito en mi Biblia. Cuando lo trágico prueba la fe. Mira, cuando lo trágico prueba la fe. Esto es tremendo, hermanos, porque lo trágico está para todo el mundo. No creas que a mí nunca me va a pasar nada. No, hermano, jamás digas eso. Nunca sabemos lo que nos va a pasar o qué vamos a enfrentar en la realidad de nuestra vida, no sabemos. Yo quiero llevarte a lo que pasó con María y Marta cuando murió Lázaro. Porque me voy a ir a lo más trágico, no a que chocaste el carrito, no a que te chocaron el carro, no a que te dio sarampión, no a que te dio la fiebre tifoidea. No, me voy a ir a lo más trágico, la muerte. ¿Qué pasó cuando la noticia? María y Marta estaban resentidísimas. Y en ese resentimiento de María y Marta, el Señor lo permitió para probar la fe. Mire, hermano, pero yo tengo 20 años de estar en la iglesia, si no importa si tengas 40, la fe puede ser probada y te puede hacer tambalear, te mueve el piso, pero ¿cómo lo voy a solventar si no hay remedio para la muerte? Estoy hablando del pasaje, no se aflija. Pero estoy hablando de estas dos mujeres. Tenían una fe, pero una fe, ¿cómo le dijera la fe que tenían, hermano? De huacal, ¿verdad? ¿Sabe que usted deje unos 20 cangrejos en un huacal y por muy liso que sea el huacal se le van a ir? Una fe de esas. La fe intelectual. La fe, yo soy amiga de Jesús. La fe, Jesús va a venir cuando yo le pida. No, hermano, Jesús no vino. Y se les murió el que fue difunto después. Se les murió. Y Jesús lo sabe. Y sabe cómo están esas mujeres. El Señor sabe cómo estás tú cuando tienes un problema. El Señor sabe cómo estás tú cuando te encuentras en dificultades tremendas. El Señor sabe cómo estás. Y Él sabía cómo estaba Marta. Y se acerca donde ella, y ustedes conocen el resto, no vamos a ir a todo esto. Pero conocen el resto, cómo lo recibieron. Porque en lo trágico está el lamento, en lo trágico está el problema. Porque la fe que tenían era egocéntrica, era una fe que estaba apoderada. Decía, no, si el Señor es mi amigo, no, si el Señor va a venir. Y no vino, vuelvo a repetir, no vino. Pero ahora está en el momento más crucial, que es el duelo. Y se presenta ante ellas, y después de todo lo que dice, te quiero llevar a lo que dice el capítulo 11 de Juan, en donde puedo ver de manifiesto el poder de Dios como una muestra de lo que Dios puede hacer por la fe. Mira, en el capítulo 11, Lázaro está enterrado. Y si está enterrado, ya nada se puede hacer, ¿verdad? Ahí está. Pero cuando el consuelo llega por la palabra, también llega con los hechos. Y cuando llega con la palabra y llega con los hechos, solo Jesús lo puede hacer. Y se presentan ante María y Marta desconsolados, pero Jesús es oportuno. Quiero que veas el capítulo 11 de Juan 39 y 40. Mira lo que dice. Voy a leer el 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Hermano, esta acción de quitar la piedra era fuerte. Era una prueba pero tremenda.
Y el primero que podía decir algo era el familiar. Porque si lo dice un extraño, solo lo piensa, no lo dice. Pero era lógico, después de 4 días, hiede. Y esto es lo que tenía en la fe pobre. Esto es lo que tenía en la realidad, sí. Porque verdaderamente después de 4 días uno hiede. No lo vamos a quitar de la mente que eso es realidad. Voy al punto importante de por qué se opone. Y se opone porque hiede. Pero ¿por qué Jesús, sabiendo que hiede, dijo quiten la piedra? Aquí está la gran diferencia en quién has creído. Aquí está la gran diferencia, porque Marta podía haber dicho, Señor, es posible que eso ya no exista porque eso ya está en descomposición. Pero si tú lo estás diciendo, quiten la piedra. Pero ella dijo, no. Lo que estaba haciendo era impedir el milagro. ¿Sabe por qué? Porque está el Señor mismo, su maestro, en el que ha creído, en el que verdaderamente puso la fe, pero una fe temporal, una fe muy esporádica. Era una fe para de vez en cuando. Ahí lo comprueba. ¿Sabe por qué? Porque dijo, no, ya hiede. ¿Por qué no le dijo, maestro, tú lo puedes todo, tú lo sabes todo, quiten esa piedra y en tus manos, Señor? Pero no lo hizo así. ¿Sabe por qué? La fe no estaba bien firme. La fe no estaba en el lugar que corresponde, hermano. Esa fe tiene que estar ahí, positiva contigo, cuando el Señor dijo, quita la piedra. Y mira, te voy a leer lo que dice el 40. Cuando oyó Jesús esto, dijo así, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Oiga, hermano, esto es como un castigo. Esto es como algo grave. Fíjate, yo siempre hablo de Pablo, cuando Pablo le dijo al Señor, 3 veces te he pedido que quites de mí este aguijón y no lo has hecho, Señor. Y Dios le contesta suave al oído, bástate mi gracia, hijo. Esto mismo le pudo haber dicho a Marta. Pero, ¿qué pasó cuando dijo, quiten la piedra? Y esta mujer se puso en el no, en la negatividad, echó para abajo la fe, la poca fe que tenía, la botó, la desperdició. Pero el Señor ordena y le dice, ¿qué no te he dicho, mujer? ¿Que acaso no entendiste cuando te prediqué? ¿Acaso no estabas en el culto cuando yo vine a decirte que si crees verás la gloria de Dios? Amada hermano, amada hermana, en la iglesia te digo yo en esta tarde, tú puedes ver la gloria de Dios, pero tienes que aceptar, dejar que Dios haga, no querer hacerlo tú. Lo que esta mujer le dijo, no quiten la piedra, ya hiede, no tiene resultado, ya estuvo. Pero Jesús le dice, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, cualquiera sea tu problema, Dios tiene algo. Y ese algo es importante, por eso Él llega en el momento oportuno, hermano. Y ahí es donde nosotros por la fe vemos nacer la palabra. Yo te digo en esta tarde, amado hermano, aquí podemos pasar toda la tarde predicando, mañana predicando, todo el año predicando. Pero si no nace la palabra en ti, es como que no estamos en ninguna parte, hermano. Yo soy sincero conmigo mismo y le digo, Señor, yo necesito de ti. Yo quiero creer todos los días de mi vida, que nadie me robe ese tesoro de creer en la palabra. Porque si la palabra no estuviera escrita, hermano, y no tuviese vida, no hay nada. Yo te quiero llevar después de que el Señor Jesús habló de que Él era el pan de vida, nadie, muy poquitos, y quizás me atrevo a decir, nadie le creyó que Él era el pan de vida. Pero en el final del capítulo el Señor les está hablando de que Él tiene la palabra de vida eterna. Y mire lo que dice, voy a leer del 60, Juan capítulo 6, 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Los que dijeron esto eran discípulos de Juan. Los que dijeron esto es los que se habían anexado a ser discípulos del Señor. Y cuando vieron que aquella palabra de que Él les había dado en el sermón del pan de vida, dijeron, esto es muy duro, ¿quién podrá oírlo?
Y Jesús dice que cuando los oyó, Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿les ofende esto? Oiga, hermanos, es que a mucha gente le ofende la palabra. Seguramente María y Marta, usted lo puede comprobar, cuando había el sermón en su casa, el Señor, una echando las tortillas y la otra a sus pies oyendo la palabra. La que no estaba oyendo la palabra es la que menos ha creído y dice: ya llegue. Por eso oír la palabra es tan importante, y lo que acabamos de leer, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amado hermano, hermana, qué interesante, el hombre sin Dios no puede ver. Y sí puede ver y creer, pero no es una cosa temporal. Lo que te acabo de leer ahorita en este momento es lo que dijo el Señor. ¿Les ofende esa palabra? Y luego dice el 62, ¿pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Esperar a ver eso, hermanos, para poder creer era complicado. Solo que yo te mire subir al cielo, Señor. Solo que yo te mire bajar del cielo lo puedo creer. Y el Señor les dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tú, como hombre natural, como mujer natural, vas a hacer lo que tú quieras y como tú quieras, porque eres una persona. Pero yo te estoy diciendo esta tarde que el Señor dice que la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, que yo les he hablado, son espíritu y son vida, amado hermanos. Esa es la palabra de Dios. Esa es la que debemos de tener y asimilar. Cuando tú vienes al culto, vienes a oír palabra de Dios, tienes que llevarla en tu corazón. ¿Por qué? Porque el fundamento de tu fe está en la palabra de Dios, no está en otra parte. Tienes que entrar en el detalle de la palabra. Mira, el hombre sin Dios puede ver y creer, pero eso es tu capacidad. En la capacidad de Dios es diferente. Mira, puede ser una fe temporal. Lo que has creído puede ser por un rato. Mira, yo solo quiero decirte lo que le pasó a Tomás. Y ahí mismo en el capítulo 20 de Juan, yo puedo ver cuando el Señor resucita. Cuando el Señor ha resucitado, se aparece a los discípulos. Pero Tomás no está ahí. Mira qué interesante, hermano, cuando tú no te pierdes un culto. Cuando tú estás oyendo la palabra todo el tiempo, la radio, la televisión, personalmente con tus hermanos juntos, te cambia todo. Porque los conceptos de la palabra, tú no estás en una iglesia que te está gritando el pastor, no estás en la iglesia que te está piedricando, no estás en una iglesia que te va a garrotear, ni en una iglesia que te quiere imponer a la fuerza tu estado de ánimo, cambiarlo. No, es la palabra de Dios, que aunque sea dura, pero es la palabra de Dios. Los discípulos le dicen a Tomás: mira, el Señor se apareció. Ah, sí se apareció el Señor, de veras. Yo, si no veo los hoyos de los clavos en la mano, y si no meto mi mano en donde le metieron la lanza, no creeré. ¿Cómo era la fe de su discípulo Tomás? Hermano, ¿se parecerá a la fe tuya, a la fe de Marta, a la fe de María? ¿Se parecerá a la fe que tú aplicas cuando viene el problema? No debe parecerse. Tu fe tiene que ser firme, pase lo que pase. Dije, pase lo que pase. Mira, Tomás se queda en el pensamiento y dice: no, yo si no veo eso no lo creería. Y Jesús se las cobra. Y quiero ir contigo al capítulo 20 de Juan, el versículo 29. Cuando se aparece el Señor a Tomás, voy a leer el 27, si lo pueden proyectar. Luego dijo a Tomás cuando se apareció: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oye, era como agarrar a Tomás del pelo, ¿no? Vení para acá. Estuve contigo tantos días, estuve contigo predicando la palabra, te estuve enseñando la palabra y no entendiste la palabra. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué la hiciste? ¿Dónde la dejaste? Esa fe era mentirosa. Hermano, solo porque estás ahí en el momento va a ser la fe tiene que estar contigo de día y de noche, por todos lados donde camines, hermano, porque el Señor va contigo. Y tu fe va a ser un escudo importante, tanto así que te tienes que vestir de la fe.
Y entonces este hombre no se vistió de la fe. Seguramente lo que voy a hacer es un drama. Seguramente cuando vio en la cruz que le clavaron, él dijo, ya estuvo, ya lo clavaron. Y cuando ve que un soldado va ahí con una lanza lo puya, dice, ya se murió. Y se acabó y se lava las manos y se va. Voy a hacer mi vida normal porque ya se me fue el maestro, lo mataron. Hermano, eso no, yo te digo esta tarde, lo mataron, le pusieron la lanza, le mandaron los clavos, murió. Pero te estoy diciendo que Cristo resucitó y no solo resucitó, sino que está en el cielo para poder interceder por la iglesia. Ese es el Cristo del autor y consumador de la fe. Tienes que creerlo. Tú que estás viendo la televisión, yo no estoy parafraseando, estoy leyendo la palabra. Un Tomás incrédulo no puede ser tú. Tienes que cambiar tu actitud, porque Dios quiere que tú puedes creer. Bueno, Tomás está ahí y le lanza eso el Señor, y no solo eso, le sigue diciendo, mete tu mano. Entonces Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. Se humilló. La Biblia no me dice que María y Marta se humillaran. La Biblia no me dice que María y Marta le llegaran a decir, Señor, perdónanos la falta de fe, perdónanos la incredulidad, perdónanos que no nos apoderamos de tu poder, perdónanos que no creímos cuando ibas a quitar la piedra, no dice. Pero Tomás dijo, Dios mío, Señor mío, qué errorazo el que cometí. Señor, perdóname, eso quiero decir aquí, eso quiso decir el perdóname. Y el Señor lo sigue reprendiendo y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me vistes en este momento y te invité a tocar las llagas y a meter tu mano, has creído. Pero mira, no me importas si después se te olvida, pero algo te digo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto no es otra cosa, hermanos, que la fe dando testimonio. Porque si tú no te has tenido un milagro, pero has visto un milagro. Y cuando tú puedes ver un milagro en alguien, es que debes de hacer notar tu fe. Es la fe que puede ver lo que no se ve. Es la fe que tiene Abraham cuando Abraham, hermanos, tiene una promesa de 75 años, cumple 100 años y no le llega. Entonces Abraham dice que veía como viendo al invisible. Dice que Abraham estaba pensando que su promesa venía, no importara la edad que fuera, porque él había creído por fe y no se debilitó en la fe. Hermano, cuando tú no te debilitas en la fe, vas en calidad de pérdida. Tú no tienes que bajar la fe, tienes que creer la fe, esa fe que no se ve, pero que sí se puede ver por la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Tú estás pidiendo algo ahora, no lo estás viendo, pero mañana lo vas a ver. Esa es la fe positiva, la fe que va a imperar en la vida del cristiano. ¿Por qué? La mente espiritual puede verdaderamente ver la fe, hermano, y ver su propia fe. Y dice, yo creo que mañana tal cosa, yo creo que más tarde tal cosa, yo creo y yo creo. ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, tu gobierno. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Si la palabra es viva y es eficaz, hermano, es el mejor consejo, es la mejor prueba de la verdad de Dios, y tienes que estar oyéndola, tienes que comprometerte con ella. Mira, la fe todo lo cree. Yo quiero traerte a memoria a un hombre importante de la fe como es David. Como era David, mejor dicho. David sufrió la persecución, aunque aquí creo que no es todavía, la persecución de su hijo Absalón. Cuando Absalón lo persiguió, él huyó. Y huyó solo. Y pudo ver que la gente del pueblo, unos iban con él y otros no. Y decía él, bueno, si no me siguen, seguirán a Absalón, mi hijo. Pero él iba afligido siendo el rey, el valiente rey. ¿Y sabe por qué huía? Porque era su hijo. Sencillamente huía porque era su hijo.
y dijo: yo a mi hijo no lo puedo matar, no lo puedo tocar. Es más, le dijo el capitán del ejército, le dijo: vamos a matar a Absalón, es la única forma. No lo toques, no lo mates, no lo toques. Porque este hombre, aunque afligido por el camino, Dios le permitió que se le unieran 400 afligidos. Y los 400 afligidos que se le unieron eran ladrones, eran malos. Pero a los pies de David se compusieron y de ahí salieron 30 valientes. Pero este hombre escribió el Salmo 27 y se lo voy a leer en un pensamiento de él y que está escrito para que yo lo entienda y tú también. Mira, Salmo 27, 13 dice de esta manera: hubiera, dice, yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo me habría desmayado, yo habría caído, yo no serviría para nada si no hubiera confiado en Dios. Yo no serviría de nada y estaría ya hecho nada si no hubiese tenido la convicción, la certeza de que Dios está conmigo. Y yo le vuelvo a leer: hubiera yo desmayado si no creyese que veré. Si yo no creo que voy a ver la bondad de Dios, estoy equivocado. Yo la veré en esta tierra de los vivientes. Aquí donde tú vives, aquí donde tú estás, la promesa de Dios está hecha ahí. ¿Sabes por qué está hecha la promesa ahí? Porque la necesitas tú, la necesito yo. La promesa de Dios se puede reclamar. Y eso es lo que este hombre está diciendo. Yo me hubiera desmayado si yo no hubiera reclamado, si yo no hubiera creído que iba a ver la bondad de Dios. Oiga, hermano, tú tienes que decir lo mismo que el salmista. Llévatelo ahora grabado. Yo me puedo desmayar o me voy a desmayar si sigo sin creer. Pero yo tengo que creer que voy a ver la bondad de Dios. Eso es lo positivo de la fe. ¿Por qué? Sigo diciendo que la fe se aferra a la palabra. Porque cuando la fe se aferra a la palabra, el hombre comienza a ser positivo. Se agarra de la palabra, y no solo de la palabra, como hacemos todo, de la promesa. Y cuando tú te agarras de la promesa, hermano, es cuando estás orando, es cuando estás ayunando, es cuando te consagras a Dios, es cuando estás allí agradando a Dios con tu fe. Entonces es cuando estás agarrado a la promesa y es cuando Dios va a mover su mano a lo positivo de tu fe y ahí se van a cumplir las promesas de Dios en ti. Pero nosotros andamos comprando la Biblia de las promesas, las queremos agarrar de memoria y bueno, por aquellos que escribieron solo las promesas, pero las promesas están de principio a fin en la Biblia. ¿Por qué están hechas? Porque las necesitamos. Porque tú tienes necesidad de la promesa. Si no hubiera promesas es porque nadie necesita nada, pero tú y yo somos necesitados de día y de noche, hermano. Por todo y por nada necesitamos del Señor. Y esto tengo que llevármelo en mi corazón, que tu fe, hermano, concuerde con el testimonio. Que concuerde con el testimonio, quiero decirte que lo que le pasó a Tomás es lo mismo. Si tú no has visto nunca un milagro, lo vas a ver un día y si no lo ves, créelo, porque dijo Tomás, porque vistes, creíste, le dijo el Señor ahí en Juan 19:20, porque vistes, creíste, Tomasito. Pero mira, más bienaventurados son los que sin haber visto han creído a la palabra. Y eso es lo que esta tarde te estoy diciendo. La promesa se va a cumplir contigo. ¿Por qué? Vamos a valorarlo de otro modo. La fe debe de valorar los méritos en la cruz. Cuando nosotros valoramos los méritos en la cruz, nos estamos refiriendo, hermanos, a creer lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque muchas veces nosotros hablamos de fe. Queremos verdaderamente conocer la fe. Pero no nos hemos dado cuenta ni siquiera que somos salvos. ¿Aló? Yo sé que no dicen amén porque sí saben lo que es la salvación.
Pero te voy a leer lo que dice Efesios en su capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios. Y esto no es por las obras, para que nadie se dé la gloria. Cuando nosotros por la fe valoramos los méritos de la cruz, nos damos cuenta de algo importante, que la salvación vive porque la fe vive. Voy a repetirlo: la salvación vive porque la fe vive. Si tú no tienes fe en que eres salvo, estás muerto. Si yo no creo que soy salvo, estoy muerto. Porque la salvación vive porque mi fe lo cree. Interesante lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque la fe no es por obras, para que nadie se dé la gloria a sí mismo. Dice que por gracia soy salvo, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando yo estoy valorando esto, lo que valoro es que Dios me permite, a través de la fe. Mira, nosotros cuando hablamos, un día vamos a predicar de noche, porque un sermón más largo, Apocalipsis, en donde nos vamos a quedar perplejos de ver en dónde estamos parados y qué es lo que no hemos perseverado. Porque en este mundo, en esta tierra, tú y yo somos peregrinos. Somos peregrinos. Un día pasará tu féretro, mi féretro, camino al cementerio de donde no regresa jamás. ¿Quién lo quita? Nadie. Está establecido que el hombre muere una sola vez. Pero si ese cadáver que va en ese ataúd un día creyó por la fe que es salvo, desde que antes de morir sobre esta tierra está confirmando y se siente o se mira que está en el cielo. Esa es la fe verdadera y positiva, amado hermano, porque tú estás vivo, pero estás creyendo y te miras en el cielo, te miras en la invitación del Cordero, te miras en las bodas del Cordero, porque tu fe la asiste. Mientras la fe viva, la salvación tuya permanece, amado hermano. Pero si tu salvación no la has entendido, estás muerto en la fe, porque la palabra que estoy leyendo dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, amado hermano, qué interesante valorar la cruz del Calvario para la fe, porque el autor de la fe murió en la cruz por ti y por mí. El autor de la fe dice: puesto los ojos en el autor de la fe, que se llama Jesucristo. Amado hermano, eso es lo que tenemos que considerar mientras seamos peregrinos sobre esta tierra. Dios conoce tus necesidades. Allá en Filipenses 4:19 habla sobre este tema. Si se los proyectan, me gustaría verlo. Porque las promesas fueron hechas por Dios, no las hizo un hombre cualquiera, común y corriente. Mira, cuando tú vas a un empleo, vas a algo que te van a dar, siempre te dicen, te dan promesas. Y una promesa es cuánto vas a ganar. Otra promesa es, va a tener seguro de vida. Otra promesa podría ser, va a estar asegurado con el seguro social. Otra promesa es, le vamos a pagar las AFP. Y solo todo en promesas. Y tú te apropias de todas las promesas. Pero la promesa de Dios, hermano, Él la escribió. ¿Y sabe por qué la escribió? Y vuelvo a decirlo porque ya lo dije. Porque va a fijar la base de la promesa en las necesidades. Si tú un día dices, no, yo no necesito nada, ¿para qué? Te vas a poner en la posición de aquella mujer que dijo, Yayede, hermano, no, es al contrario. Tú tienes que creerle a Dios todos los días de tu vida y no importa cuál sea el problema, de la índole que sea, no importa. Y yo sé que me están escuchando personas que están ya desahuciadas, personas que les han dicho te vas a morir en 2 meses, personas que les duele y saben que Dios está con ellos, pero ¿por qué tienen el problema? Eso es cosa de Dios. La gracia de Dios, Él la conoce, Él sabe por qué aquella persona la quiere llevar o por qué aquella persona la hace vivir así para glorificarse en la vida de ella. Hermano, yo siempre digo, cuando oro por un enfermo, Dios tiene la última palabra. Pero qué importante es que yo me dé cuenta que las promesas están fijadas
en Dios, porque Él sabe de lo que tengo necesidad. Mi Dios, pues, dice Pablo, supera todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una de las promesas que más leemos y nos encanta, pero eso en el entorno necesita fe. Necesita creerlo, necesita que yo lo vea. ¿Por qué? Porque los reclamos de la promesa son fáciles. Yo quiero que te acuerdes de un hombre que se fijaba en las promesas. Se llama Elías. Y quizás te lo voy a leer. Yo le di a la cámara, siempre le doy mi sermón para que ellos lo tengan. Pero me interesa verlo porque más que todo te lo voy a parafrasear. Elías recibe de Dios hacer un holocausto para mostrar que hay Dios en Israel y quitar los dioses ficticios. Pero él se apropia de las promesas de Dios. Él se agarra de que Dios lo va a hacer. Se burla de los Baales, se burla de los que están ahí. Y les dice, hagan ustedes un holocausto aquí, yo voy a hacer el mío aquí. Ustedes comiencen y yo sigo después de ustedes. Cuando sus dioses le enciendan su holocausto, yo enciendo el mío. Ese no se encendió, porque no sabe de las promesas, no conoce de la fe, no entiende nada. En cambio, este hombre había estado con Dios y por fe, dice, pónganmele agua, bañen la leña con agua. Y los demás se le quedan viendo, ¿estás loco? Si estás desafiando a estos y le estás pidiendo agua, es una burla. Estás llenando de agua. ¿Quién iba a creer que iba a agarrar fuego? Voy a leer lo que este hombre dijo antes del holocausto. Allá en el 36-37 dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Oiga, eso le dijo a Dios. Te estoy reclamando, le eché agua ahí a la leña, Señor. Le hice todo esto porque tú me dijiste que lo hiciera y por la fe lo he hecho, Señor, y por la fe se va a encender ese fuego. Oiga, reclama la promesa y le sea manifiesto hoy que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Y respóndeme, Jehová, le dijo. No es reclamo, ¿verdad? Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón del fuego. Y usted lee el 38 que dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y hasta el agua se quemó, hermano. Qué interesante la fe de Elías. Qué interesante el reclamo de la promesa. Y tú puedes reclamarle al Señor las promesas, pero sométete, oye la palabra, ayuna, ora, ruega, entrégate al Señor, conságrate, búscalo. Entonces podés reclamar una promesa por la fe, hermano. Pero este problema se vuelve grave cuando nosotros queremos las promesas, pero no queremos entregarnos al Señor. No queremos hacer el cambio radical en nuestra vida. Te dije, hermano, al principio que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque es natural, porque se requiere el Espíritu para entenderlas, pero tú tienes el Espíritu de Dios y las puedes comprender. Es muy importante, hermano, que tú comiences a entender la fe. Tú no sabes cuándo ni en qué momento la vas a necesitar, pero tienes que tenerla amarrada, afianzada contigo. No la fe intelectual que ve y cree, pero es temporal. Es la fe que perdura, la fe larga, la fe grande, la fe puesta a los pies de Cristo, creyendo que Él es el autor y consumador de tu fe. Amado hermano, cree la palabra y pon tu fundamento en la palabra de Dios para que tu fe sea grande, profunda y puedas agradar a Dios. Muy interesante la fe. La fe es tuya. Juan la describe para finalizar, dice Juan ahí en su capítulo 5. Lo voy a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice el versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga, hermano, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ponte de pie conmigo un minuto. Padre bueno, gracias.
A ti, amado televidente, que has estado pendiente de esta sintonía, yo oro para que Dios te bendiga y te guarde, que te permita aquilatar tu fe, no la fe intelectual, sino la fe en el autor de la fe, que se llama Jesús. Padre bueno, gracias, Señor.